Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, los saludo cariñosamente en esta hora para compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí ha sido muy interesante estudiar este tema del nuevo pacto porque me llevó a mirar con una perspectiva diferente lo que por muchos años yo no había entendido. En el programa anterior estuve hablando de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Y miramos algunas cosas que Pablo escribe claramente a ese respecto, incluyendo la carta a los Hebreos, donde dice que el judaísmo, o mejor, que el cristianismo es superior al judaísmo. Hoy quiero hablar el contraste o el cambio que nosotros debemos pensar y actuar sobre eso en cuanto a la ley y la gracia. El apóstol Pablo tuvo conflicto sobre ese tema, porque Pablo era judío y él da su testimonio en la carta a los filipenses diciendo todo lo que él fue como judío. Y allí habla que fue de la tribu de Benjamín, que fue judío, que fue fariseo, que fue perseguidor, estricto en el cumplimiento de la ley, pero todas esas cosas que fueron para él ganancia, las estima como pérdida por el privilegio de haber conocido al Señor Jesucristo y su gran amor por él. Luego, cuando él fue como misionero a las diferentes ciudades, inclusive naciones, estuvo en Asia, estuvo en Europa y estuvo en diferentes ciudades y regiones, se le presentó un problema. Y el problema es que en todos esos lugares a donde él iba, tenía contacto con los judíos. Y los judíos empezaron a exigirle a los cristianos que ellos tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y si no, no serían salvos. El apóstol Pablo enseñaba que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y se recibe por gracia. Entonces hubo un choque, un conflicto, hasta el punto de convocar a un concilio en Jerusalén. Y eso lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese concilio, el tema era: los gentiles deben guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Y Pablo dijo, no. Y dice que hubo una gran discusión, seguramente varios días discutiendo esos temas. Y de pronto el apóstol Pedro, que también era judío, pero convertido al cristianismo, se levantó y les dijo, no es justo que nosotros les exijamos a los gentiles circuncidarse y guardar la ley cuando ni nuestros padres ni nosotros la hemos podido cumplir. Entonces él se refería a la ley de Moisés. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés. ¿Y cómo es posible que se la queramos imponer a los gentiles? Después Pablo y Bernabé dieron testimonio de cómo Dios había usado esa enseñanza de la salvación por fe y los había respaldado con milagros y señales y maravillas en diferentes lugares. Y dice que cuando Pablo y Bernabé terminaron de dar testimonio de lo que Dios había hecho, hubo silencio. Y se levantó el pastor de la iglesia que se llamaba Jacobo, el hermano de Jesús, y entonces les dijo, vea, Pablo nos ha dicho estas cosas y Bernabé, Pedro nos dijo esto, vamos a llegar a un consenso. Y llegar a un consenso, solamente enseñar a la gente
que no deben adorar ídolos ni ofrecer sacrificio a los ídolos, que no deben cometer actos de inmoralidad sexual y que no deben comer carne ni de animales ahogados ni la sangre de los animales. Llegaron a esa conclusión, pero que no se les exigiera guardar la ley ni circuncidarse. Y escribieron todo el acuerdo en cartas y se la mandaron con Silas y otros hermanos a las diferentes iglesias para que llevaran el mensaje del acuerdo a que habían llegado en ese concilio. Pablo también tuvo que escribir la carta a los Gálatas para corregir el mismo error, porque en Galacia, en las iglesias de Galacia, los judíos habían enseñado lo mismo, que para que los gentiles fueran salvos tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas con unas correcciones concretas. Y voy a leer uno de los textos. Capítulo 2, versículo 16. Dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. En Romanos capítulo 6 y el versículo 14 dice: el pecado no se enseñoreará de nosotros, no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y termina este concepto lo que dice en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Dice: con respecto a ello se destaca su libre disposición y universalidad de carácter espontáneo, como en el caso de la gracia redentora. Y nosotros hablamos de que la justificación y el contraste entre la ley y la gracia nos libera, en ese contraste, de querer ser salvos por obras, Romanos 11:6, nos libra del poder de la ley, según Juan 1:17, y nos justifica para tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5:1. Cuando nosotros encontramos esta verdad tan clara, tenemos que nosotros tomar una decisión. ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Bajo la ley? En el capítulo 3 de Gálatas dice que si el que no cumple la ley está bajo maldición, porque la ley hay que cumplirla toda. Si quebrantamos un mandamiento, nos hacemos transgresores de toda la ley. Entonces Pablo dice que no debemos nosotros someternos bajo maldición en querer guardar la ley cuando nadie la ha podido cumplir, sino permitir que nosotros tengamos fe en Jesucristo para ser salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Entonces, cuando nosotros tenemos todos esos versículos y muchos otros que no he mencionado acerca de la fe, de la salvación por gracia, y que nosotros debemos y podemos ser libres de la condenación, pues tenemos que tomar una decisión. Pablo yo quiero cerrar este pensamiento con lo que Pablo dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Dice: por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Así que, hermanos, es una bendición poder entender que el nuevo pacto se basa en la gracia, en la fe en Jesucristo y en vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, mi tiempo se fue y tengo que despedirme, pero este tema es tan importante que seguiré tratando otros aspectos en los programas futuros. Bendición para todos y que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.